Hermano, hay días en esta Panamericana que uno ve cosas que no se pueden explicar, pero lo que me pasó esa tarde con una gringa que no era gringa me cambió la perspectiva de todo. Te juro que todavía siento el corazón acelerado cuando me acuerdo de lo que llevaba en esa mochila y lo que me pidió que hiciera. Si alguna vez te tocó ayudar a alguien sin saber en qué bronca te estabas metiendo, o si conoces esta ruta del Ecuador, cuéntame abajo de qué parte me estás escuchando y si has visto cosas raras por aquí. Yo soy Ricardo Herrera, pero todos me conocen como el Zorro del Sur. Tengo 48 años manejando desde que tenía 19 y mi Freightliner Coronado, al que le digo el relámpago plateado, ha sido mi casa más tiempo que cualquier techo que haya tenido. Esa tarde iba saliendo de Quito con carga de flores para Colombia. Eran como las 4:30 y el sol pegaba duro contra el parabrisas. El calor subía del asfalto como ondas fantasmas y el olor a diésel se mezclaba con ese aire seco que te raspa la garganta. Paré en una gasolinera a las afueras cuando vi a esta mujer rubia, muy gringa ella, parada junto a los surtidores con una mochila al hombro. Tenía esa cara de turista perdida que uno ve seguido por estas rutas. Me acerqué pensando que necesitaba direcciones o algo así, pero cuando abrió la boca me soltó un «Oiga, don, ¿no me podría dar un aventón hasta Tulcán?», con un acento que sonaba más ecuatoriano que yo mismo. Ahí fue cuando me di cuenta de que esta mujer no era lo que parecía. Sus ojos tenían algo, como miedo mezclado with determinación, y cuando se subió a la cabina, traía algo entre las manos que hizo que todo cambiara. Cuando cerró la puerta de la cabina, el relámpago plateado se llenó de una tensión que jamás había sentido en todos mis años de ruta. Esta mujer no dejaba de apretar esa mochila contra el pecho como si llevara su vida entera ahí dentro. Y cada vez que algún carro nos rebasaba, volteaba nerviosa hacia la ventana. El motor ronroneaba suave mientras nos incorporábamos a la Panamericana, pero yo tenía el estómago hecho un nudo. Le pregunté su nombre, pero solo me contestó que me dijera Ana, aunque por la forma en que dudó antes de decirlo, cualquiera se daba cuenta de que no era cierto. El olor a su perfume se mezclaba con el diésel y el cuero caliente de los asientos, creando una mezcla extraña que me tenía inquieto. Sus manos temblaban un poco cuando se acomodó el cabello, y yo sentía cómo la tensión me subía por los hombros hasta la nuca. Mientras las llantas zumbaban sobre el asfalto caliente, intenté hacer plática para romper ese silencio incómodo. Le comenté sobre las flores que llevaba en la caja tratando de sonar casual, pero ella apenas respondía con monosílabos. Sus ojos no paraban de saltar del retrovisor lateral hacia la carretera que dejábamos atrás, como si esperara ver aparecer a alguien en cualquier momento. El atardecer empezaba a pintarse de naranja sobre los cerros, y esa luz dorada que tanto me gusta ver durante mis viajes ahora se sentía pesada, casi amenazante. El aire que entraba por las rejillas de ventilación traía ese olor a pasto seco y tierra caliente típico de esta región, pero Ana ni siquiera parecía notarlo. Tenía la mirada fija en algún punto lejano, como perdida en pensamientos que la atormentaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que no paraba de tocar la cremallera de su mochila, abriéndola apenas unos centímetros para verificar que lo que fuera que llevara ahí seguía en su lugar. El movimiento era casi inconsciente, como cuando uno verifica que trae la cartera en el bolsillo, pero había algo desesperado en ese gesto que me puso los nervios de punta. Finalmente, después de casi media hora de ese silencio espeso, suspiró hondo y me dijo que tenía una razón muy importante para llegar a Tulcán. Su voz se quebró ligeramente al hablar, pero luego endureció la mirada y agregó que había decidido confiar en mí, aunque apenas me conociera. En ese momento, noté cómo volvió a mirar la mochila con esa expresión de preocupación que me hizo entender que, fuera lo que fuera que llevara ahí, iba a cambiar por completo este viaje.
En esas primeras horas de camino hacia Tulcán, Ana empezó a platicarme de su vida. Me contó que había llegado a Ecuador hacía unas semanas, nada más para conocer los paisajes andinos que tanto había visto en revistas. Su voz se fue relajando poco a poco mientras el motor del relámpago plateado rugía constante sobre el asfalto caliente. Me habló de cómo se había quedado sin aliento la primera vez que vio los volcanes, desde la ventana del avión, y de cómo el aire fresco de las montañas le había llenado los pulmones de una manera que nunca había sentido. Mientras manejaba, yo la escuchaba con atención, sintiendo cómo el volante vibraba entre mis manos por el traqueteo constante del camión sobre la carretera irregular. La radio sonaba bajito con música de los Tigres del Norte, mezclándose con el silbido del turbo cada vez que aceleraba para rebasar algún bus lento. Ana se reía cuando le contaba algunas travesuras que habían pasado en mis años de ruta, como aquella vez que me quedé varado en medio de la nada, con una llanta ponchada y tuve que dormir en la cabina esperando ayuda. Decidí abrirme también y le platiqué sobre los amaneceres que había visto desde esta misma carretera, sobre el olor a café recién hecho que siempre llevo en mi termo, y sobre la sensación de libertad que da manejar por estas rutas donde el cielo parece no tener fin. Ella me escuchaba con los ojos brillantes, asintiendo como si entendiera perfectamente lo que le decía. Pero algo raro pasaba con Ana. De repente, en medio de una carcajada, su cara se ponía seria y su mirada se perdía por el parabrisas. Se quedaba callada unos minutos, acariciando esa mochila que traía siempre pegada al pecho. Y yo podía sentir cómo la preocupación regresaba a ocupar todo el espacio de la cabina. El aire que entraba por la ventanilla entreabierta traía el aroma de eucalipto de las montañas. Pero también notaba ese olor metálico del sudor nervioso que Ana despedía cada vez que se ponía tensa. Mi instinto de camionero, el mismo que me ha salvado de muchas broncas en la carretera, me decía que había algo más profundo detrás de esa sonrisa. Fue cuando paramos en una gasolinera para echar combustible que Ana me miró directo a los ojos, con esa seriedad que ya le había visto antes. Su voz cambió completamente cuando me dijo que tenía que confesarme algo importante sobre lo que llevaba en la mochila. Me miró fijo y me soltó de golpe. No es solo un viaje, compa. Es una misión. La carretera se extendía como una cinta gris interminable, mientras el ronroneo constante del motor del relámpago plateado marcaba el ritmo de nuestro viaje. El olor a diésel mezclado con el aroma dulce de las flores que llevaba en la caja me acompañaba, pero había algo más en el ambiente, algo tenso que no lograba identificar. La mujer había estado callada los últimos kilómetros, mirando por el espejo lateral como si esperara ver algo o alguien siguiéndonos. El silbido del turbo al acelerar para rebasar a un autobús viejo fue lo que rompió ese silencio incómodo. Ella volteó hacia mí, se acomodó en el asiento y respiró hondo. Su rostro había cambiado. Ya no era la turista perdida que había recogido en la gasolinera. Tenía los ojos vidriosos y las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía esa mochila que no había soltado desde que se subió. Me empezó a contar la verdad con la voz entrecortada, como cuando el motor falla y no sabes si va a arrancar o se va a quedar ahí tirado. Me dijo que en esa mochila que apretaba contra su pecho llevaba documentos, fotos, grabaciones. Pruebas de una red que se dedicaba a extorsionar a nosotros los camioneros, hermano. Una mafia que nos obligaba a pagar por protección para poder transitar seguros por ciertas rutas. El volante se me resbaló un poco de las manos sudorosas. Cuando me explicó cómo había logrado meterse en ese grupo, haciéndose pasar por turista. Durante meses había estado juntando evidencias de cómo operaban, cuánto cobraban, qué rutas controlaban. El traqueteo de las cadenas en la caja del camión parecía marcar cada palabra que salía de su boca.
Mi corazón empezó a latir como cuando escuchas la sirena de la policía atrás y no sabes si viene por ti. Me di cuenta de que al subirla a mi cabina, al decidir ayudarla, me había metido en algo que era mucho más grande que un simple aventón. Ya no éramos solo un camionero y una pasajera en la Panamericana. Éramos dos personas que cargábamos con información que podía cambiar la vida de muchos compañeros de la ruta. ¿Qué harías tú en mi lugar, compa? ¿Te bajarías en la primera parada o seguirías adelante sabiendo que cada kilómetro te mete más profundo en la bronca? El viento caliente que entraba por la ventanilla entreabierta me secaba la garganta mientras procesaba todo lo que me había dicho. Ricardo sintió que se le salía el corazón al pensar en las consecuencias de aquella revelación. Mientras el relámpago plateado se adentraba más en el corazón de la Panamericana, sentí cómo el aire se volvía más pesado, no solo por el calor que subía del asfalto, sino por las palabras que ella me estaba soltando. El olor a aceite quemado se mezclaba con el aroma de eucalipto que llegaba desde los cerros, pero yo tenía toda mi atención puesta en lo que me estaba contando. Me explicó que si no llegábamos a Tulcán a tiempo, todo lo que llevaba en esa mochila, el documento y ese pendrive, serían destruidos y sus esfuerzos no valdrían ni madres. La urgencia en su voz me hizo apretar más el volante, sintiendo cómo el cuero rasposo se pegaba a mis palmas sudorosas. Órale, hermano. Cuando me dijo que los cabrones de esa red tenían ojos y oídos en cada esquina, amenazando su vida si alguno de ellos era descubierto, sentí un escalofrío que me bajó por toda la espalda. El silbido del turbo al acelerar se volvió más intenso mientras le daba más velocidad al camión. Cada kilómetro que avanzábamos era una carrera contra el reloj, y el traqueteo constante de la cabina me recordaba que el tiempo se nos estaba escurriendo como arena entre los dedos. No te voy a mentir. Compa, me sentí abrumado por todo el peligro que representaba ayudarla. El humo azul del escape de un tráiler que iba adelante me nublaba la vista, pero por dentro tenía una neblina peor, de dudas y de miedo. Sin embargo, algo raro me estaba pasando, como si una chispa se hubiera encendido en mi pecho, una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Ella me miraba de vez en cuando desde el asiento del copiloto, y yo podía ver en sus ojos la misma mezcla de terror y esperanza que seguramente se reflejaba en los míos. Las líneas amarillas de la carretera se difuminaban bajo el calor intenso de la tarde, creando esos espejismos que a veces te hacen ver cosas que no están ahí. Cada paradero que dejábamos atrás, cada gasolinera con sus letreros desgastados, cada camión que nos cruzaba, todo parecía sospechoso ahora. El aire que entraba por la ventanilla entreabierta me secaba la garganta, pero no me atrevía a cerrarla completamente, porque necesitaba estar alerta a cualquier sonido extraño. Ambos sabíamos que esto ya no era un simple aventón. Era cuestión de vida o muerte, de luchar por lo que era correcto, aunque significara meterme en una bronca que podría costarme muy caro. De repente, el ruido de un motor a nuestras espaldas nos hizo mirar por el retrovisor con preocupación. El ruido que habíamos escuchado resultó ser solo un camión de carga pesada que venía subiendo la cuesta con el motor haciendo esfuerzo. Pero ese susto nos había puesto los nervios de punta a los dos. La mujer se quedó callada un rato, mirando por la ventanilla, mientras yo seguía manejando despacio por la Panamericana. El cielo se había puesto gris y empezaron a caer las primeras gotas sobre el parabrisas de El Relámpago Plateado. Fue cuando comenzó esa lloviznita suave que ella empezó a hablarme de verdad. Me contó que no era gringa como yo pensé al principio, sino que había nacido en Colombia, pero se había ido muy joven para Estados Unidos. El olor a lluvia fresca se metía por la ventanilla entreabierta y se mezclaba con el aroma a flores que traía en la carga.
creando una atmósfera que invitaba a las confidencias. Me platicó que había sufrido cosas muy duras en su juventud, cosas que una mujer no debería vivir nunca. Por eso se había ido tan lejos, buscando empezar de nuevo. Durante años había trabajado duro allá, tratando de olvidar, pero la vida le fue enseñando que uno no puede huir para siempre de lo que le duele. El ronroneo del motor y el repiqueteo suave de la lluvia en el techo de la cabina hacían como una música de fondo mientras ella me contaba su historia. Había llegado a Ecuador siguiendo una pista, algo relacionado con lo que había vivido años atrás. Lo que pensaba que iba a ser como unas vacaciones para sanar heridas viejas, se había convertido en algo muy peligroso. Sus manos temblaban un poco mientras hablaba, y yo podía sentir la tensión en sus hombros cada vez que algún vehículo se acercaba por detrás. Mientras la escuchaba, hermano, yo iba entendiendo por qué esta mujer tenía esa mirada tan especial. Mezcla de fortaleza y miedo. En todos estos años manejando por estas rutas, uno aprende a leer a las personas, y ella tenía esa determinación de quien ha decidido hacer lo correcto sin importar el costo. El volante se sentía húmedo entre mis manos por la humedad que entraba, y el aire fresco de la lluvia me ayudaba a mantenerme alerta. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia vida, sobre las decisiones que uno toma y las consecuencias que traen. A veces en esta profesión uno se vuelve muy pragmático, pero escucharla me recordó que hay batallas que valen la pena pelear, aunque sean peligrosas. La mujer me miró directo a los ojos y en su mirada había ese brillo que uno ve cuando alguien ha tomado una decisión de la que no se va a echar para atrás. Pero también había miedo. Un miedo real que me hizo entender que lo que venía no iba a ser nada fácil. La lluvia empezó a golpear más fuerte contra el parabrisas del relámpago plateado, y con cada gota que caía sentía como si el peso del mundo se me viniera encima. Ahí estaba yo, con esta mujer que no era lo que parecía, escuchando una historia que me tenía más nervioso que manejo nocturno en carretera desconocida. Me acomodé en el asiento y el cuero crujió bajo mi peso mientras procesaba todo lo que me había contado. El olor a diésel se mezclaba con el aroma de las flores que llevaba en la caja, pero ahora hasta ese olor dulce me sabía amargo. La calefacción zumbaba tratando de pelear contra el frío que se metía por las rendijas, pero había un frío diferente, uno que venía de adentro, de saber que estaba parado en una encrucijada donde cualquier decisión podría cambiarme la vida para siempre. Recordé las historias que nos contábamos en los paraderos, esas de compañeros que con buenas intenciones se habían metido en broncas gordas. El flaco Mendoza una vez me platicó de un paisano que ayudó a alguien en Michoacán y terminó huyendo por meses, pero también recordé a mi viejo, que siempre decía que cuando la vida te pone a alguien en el camino es por algo. La lluvia martillaba el techo de la cabina como dedos impacientes y el vaho empañaba los vidrios. Podía sentir la humedad pegajosa en la camisa y cómo se me entumecían los dedos del frío. Volteé a verla, y sus ojos tenían esa mezcla de desesperación y esperanza que solo he visto en gente que está jugándose todo a una sola carta. Neta, hermano, en todos estos años en la carretera he aprendido que hay momentos donde tienes que decidir qué clase de persona eres. Podía bajarla ahí mismo, seguir mi ruta tranquilo hacia Tulcán con mis flores y olvidarme de todo esto. Pero mientras más la escuchaba, más me daba cuenta de que su miedo era real y que lo que traía en esa mochila podía ser la diferencia entre que muchas familias siguieran sufriendo o que por fin hubiera justicia. El aire dentro de la cabina se sentía espeso, cargado de tensión. Afuera, el viento silbaba entre los cables del alumbrado y las señales de la carretera crujían con cada ráfaga. Era como si hasta la naturaleza supiera que algo grande estaba por decidirse. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire frío me llenaba los pulmones,
y supe que no podía darle la espalda. Por más miedo que tuviera, por más que mi instinto me gritara que corriera, había algo más fuerte que me decía que tenía que ayudarla. Justo cuando iba a decirle que la acompañaría hasta donde fuera necesario, un estruendo metálico resonó detrás de nosotros, como si algo pesado hubiera golpeado la caja del camión. El sudor frío me recorrió la espalda como hielo derretido cuando escuché ese motor rugiendo detrás de nosotros. No era cualquier motor, compa. Era uno de esos que suena a problemas grandes, de esos que te hacen saber que alguien viene con prisa y con ganas de alcanzarte. La mujer se tensó al lado mío, y yo sentí como el volante se me resbaló un poquito entre las manos húmedas. Sin pensarlo dos veces, le dije que guardara esa mochila en un lugar seguro, que íbamos a acelerar. Ella no preguntó nada, nomás la metió debajo del asiento y se agarró fuerte del cinturón. Yo pisé el acelerador y el relámpago plateado respondió como siempre, con ese silbido del turbo que me tranquiliza el alma. Las cadenas en la caja empezaron a golpetear más fuerte con el traqueteo y el olor a diésel quemado se metió por la ventanilla. En ese momento decidí que no podía retroceder, hermano. Después de tantos años en esta carretera, uno aprende que hay momentos en que tienes que elegir, o te escondes como ratón, o enfrentas lo que venga como hombre. Esta mujer necesitaba llegar a esa radio comunitaria y hacer que su voz se escuchara, y yo había dado mi palabra. La palabra de un camionero vale más que cualquier contrato firmado. La tensión en la cabina se podía cortar con machete. El rugido del motor se intensificó cuando cambié de marcha con doble embrague, y el ambiente se volvió eléctrico, como cuando va a caer rayo en medio de la tormenta. La lluvia seguía martillando el parabrisas con esa fuerza que te hace pensar que el cielo se está cayendo a pedazos. La oscuridad se hacía más densa a cada kilómetro, y las gotas gruesas estallaban contra el vidrio como balas de agua. Pero algo raro me estaba pasando por dentro, compa. La valentía comenzaba a ocupar el lugar del miedo, como cuando el sol sale después de la tormenta. Mis manos ya no temblaban en el volante, y la tensión en los hombros se convirtió en determinación pura. Sabía que tenía que actuar rápido, que cada segundo contaba, tenían que llegar a esa radio, costara lo que costara. La decisión estaba tomada, y el tiempo clamaba para que tomáramos acción. Dale like si crees que hice lo correcto al no rajarme en ese momento crítico. Fue entonces cuando miré por el retrovisor y vi algo que me heló la sangre. La figura de un vehículo se acercaba rápidamente, con las luces altas encendidas como ojos de demonio en la oscuridad. El corazón me martillaba en el pecho cuando pisé el acelerador del relámpago plateado. Por el retrovisor veía que ese maldito vehículo se nos pegaba más y más, y el rugido del motor me decía que no tenía intenciones amistosas. La mujer se agarraba del tablero mientras yo buscaba una salida, cualquier cosa que nos sacara de esa pesadilla. Entonces vi un callejón a la derecha, uno de esos que apenas cabe un camión si le calculas bien. Sin pensarlo dos veces, giré el volante con todas mis fuerzas. El chirrido de las llantas sobre el pavimento húmedo me atravesó los oídos como navaja y sentí cómo el relámpago se inclinaba peligroso por la velocidad. Pisé el freno a fondo y el olor a caucho quemado se metió por la ventanilla. Neta, hermano, en ese momento empezó a caer una lluvia como hacía años no veía. Gotas gordas que martillaban el parabrisas como balas, y el viento silbaba entre las rendijas de la cabina. Me temblaban las manos del volante y tenía la camisa empapada de sudor frío. La mujer me volteó a ver con esos ojos que ya no podían esconder nada. Me dijo que en esa mochila tenía pruebas de algo muy gordo, algo que podía meter en problemas a mucha gente poderosa. Y órale, compa, ahí fue cuando entendí que no éramos nosotros los que corríamos peligro, sino que el peligro nos había encontrado. Se oían pasos chapoteando en los charcos afuera. El aire olía a lluvia mezclada con aceite quemado y a ese miedo que se te pega en la garganta como polvo.
Agarré la mochila que ella me pasó y la sentí pesada, no por lo que traía adentro, sino por todo lo que significaba. Les voy a ser honesto. En todos mis años de carretera había enfrentado de todo. Carreteras cortadas, asaltantes, hasta tornados. Pero esto era diferente. Este miedo me llegaba hasta los huesos, como cuando era chamaco y le tenía terror a la oscuridad. Pero entonces me acordé de algo que mi jefe me había dicho hace muchos años, que un hombre se mide no por los problemas que evita, sino por cómo enfrenta los que no puede esquivar. Y ahí, con la lluvia cayendo como castigo divino y esos pasos acercándose, decidí que era hora de dejar de correr. Me bajé del camión con la mochila en la mano, sintiendo cómo la lluvia helada me calaba hasta los huesos. En lo lejos, entre los relámpagos, pude ver una luz que parpadeaba. Era una radio, seguramente de algún compañero camionero que andaba por la zona. Esa lucecita me dio esperanza, como si fuera una señal de que no estábamos solos en esta bronca. Después de caminar por esa lluvia helada que me calaba hasta el alma, llegué hasta donde parpadeaba esa luz salvadora. La radio comunitaria estaba en un edificio chiquito pero sólido, con antenas que se alzaban como brazos pidiendo auxilio al cielo. El sonido de mis botas chapoteando en los charcos se mezcló con el zumbido constante de los equipos eléctricos que mantenían viva esa señal. Cuando empujé la puerta, el olor a café recién hecho y a papel húmedo me dio una sensación de refugio que no había sentido en horas. Ahí estaba él, el abogado que nos había estado esperando toda la noche. Un hombre de unos 50 y tantos, con canas en las sienes y una cara que te inspiraba confianza desde el primer vistazo. Tenía esos ojos firmes pero amables que solo tienen las personas que han peleado muchas batallas por la justicia. Le pasé el sobre con manos que todavía me temblaban. No sabía si por el frío o por los nervios acumulados. Cuando él lo abrió y revisó lo que llevaba adentro, vi cómo sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y determinación. Me dijo que lo que habíamos traído era exactamente lo que necesitaban, que esos papeles iban a hacer la diferencia para mucha gente. La lluvia había parado por completo, y por las ventanas empañadas se colaba una brisa fresca que olía a tierra mojada y a esperanza renovada. Era como si hasta el clima entendiera que algo importante acababa de pasar. El abogado puso agua a calentar en una hornilla eléctrica que tenía ahí, y nos preparó un café que sabía a gloria después de toda la tensión vivida. Mientras compartíamos esas tazas humeantes, la mujer y yo nos miramos con una complicidad que no necesitaba palabras. Habíamos pasado por algo que nos había cambiado a los dos. El cansancio se me notaba en los párpados pesados, pero también sentía una satisfacción profunda corriendo por las venas. Esa sensación de haber hecho algo que valía la pena. El abogado nos contó un poco sobre la pelea legal que venían dando y cómo lo que acabábamos de entregar iba a ayudar a familias enteras que habían sido pisoteadas por gente poderosa. La radio siguió transmitiendo durante toda nuestra plática, llevando música y esperanza a quien la necesitara en esa madrugada. Cuando salimos de ahí, el aire olía diferente, más limpio, como si la tormenta hubiera lavado no solo el polvo del camino, sino también las dudas que cargábamos. Había una nueva esperanza flotando en el ambiente, pero también una pregunta que me revoloteaba en la cabeza. ¿Qué vendría después de todo esto? Cuando salimos de aquel refugio, el aire tenía un aroma diferente, más puro, como si la tormenta no solo hubiera limpiado el polvo de la carretera, sino también despejado las incertidumbres que llevábamos dentro. Una renovada esperanza flotaba en el ambiente, pero al mismo tiempo una pregunta persistente rondaba en mi mente. ¿Qué nos esperaba después de todo esto? Ya de vuelta en la cabina del relámpago plateado, con el motor ronroneando suavemente, mientras esperábamos que escampara del todo, pude ver cómo ella miraba por el parabrisas empañado con una determinación que antes no tenía.
El olor a café frío se mezclaba con el vapor que subía de nuestras ropas húmedas, y el sonido constante de las últimas gotas cayendo sobre el techo metálico del camión nos daba tiempo para pensar. Me dijo que ya sabía cuál iba a ser su próximo paso, que todo lo que había pasado le había mostrado el camino que debía seguir. Sus palabras sonaban firmes, hermano, como cuando uno por fin encuentra la ruta correcta después de andar perdido. El viento que entraba por la ventanilla entreabierta traía ese frescor que solo viene después de una buena tormenta. Y me di cuenta de que para ella eso era exactamente lo que significaba, un nuevo comienzo. Yo, desde mi asiento, la observaba mientras organizaba sus cosas en esa mochila y neta que algo había cambiado también en mí. Todos estos años en la carretera me han enseñado que ayudar a la gente no solo cambia la vida de ellos, sino que también te transforma a ti. Me sentía más seguro de que esto era lo que tenía que seguir haciendo, que el relámpago plateado y yo teníamos un propósito más grande en estas rutas. Cuando llegó el momento de despedirnos, intercambiamos números de teléfono y me prometió que me mantendría al tanto de cómo le iba. El calor del volante bajo mis manos y el zumbido familiar del alternador me recordaron que mi camino continuaba, pero ahora con la certeza de que había hecho lo correcto. Mientras se alejaba con paso decidido hacia la parada de autobuses, con su mochila al hombro y esa nueva luz en los ojos, sonreí recordando todo el viaje. El asfalto mojado reflejaba las primeras luces del atardecer, y el aire limpio me llenaba los pulmones con una sensación de satisfacción que hacía tiempo no sentía. La vida en estas carreteras a veces nos pone pruebas duras, compa, pero también nos enseña que cuando enfrentamos los problemas juntos, unidos, todo se puede resolver. La despedida se sentía como un nuevo comienzo, lleno de promesas. A medida que las llantas del relámpago plateado devoran los kilómetros de la Panamericana, siento cómo el ronroneo constante del motor se mezcla con mis pensamientos. El olor a diésel quemado y el aire fresco que entra por la ventanilla entreabierta me acompañan mientras reflexiono sobre todo lo que pasó. Hermano, hay experiencias en esta carretera que te cambian para siempre, y lo que viví con esa mujer definitivamente es una de esas. Ya no pienso en ella como solo un recuerdo más de la ruta. Neta, se convirtió en algo más profundo, en un testimonio vivo de que en estas carreteras uno puede encontrar valor donde menos lo espera. Mi volante, gastado por tantos años de agarre, ahora se siente diferente entre mis manos. Cada vez que miro por el retrovisor y veo las líneas amarillas que se pierden en la distancia, me acuerdo de su determinación y siento una gratitud que me llena el pecho. La vibración constante del asiento bajo mi cuerpo me recuerda que sigo aquí, que sigo siendo el mismo camionero de siempre, pero algo dentro de mí cambió para siempre. Tuve la oportunidad de ayudarla cuando más lo necesitaba, y esa sensación de haber hecho lo correcto me acompaña como el zumbido del turbo al acelerar. Ahora cada viaje que hago lleva consigo la certeza de que puede traerme algo significativo, algo que valga la pena recordar. La lección más grande que me dejó esta experiencia, compa, es que a veces el destino no se trata solo de llegar a un lugar. Se trata de las personas que te encuentras en el camino, de esas conexiones inesperadas que te enseñan que la vida tiene sentido más allá del asfalto y la carga. Ella ahora está comprometida a luchar contra la injusticia en su comunidad, y yo, bueno, sigo siendo un camionero, pero ahora uno que lleva historias importantes a quien las necesita. Nos mantenemos en contacto. Pienso mientras sonrío recordando esa promesa que nos hicimos. La realidad es que aunque la vida en la carretera puede ser dura y solitaria, también está llena de encuentros que nos enseñan sobre la grandeza de la solidaridad y el amor entre la gente de bien. Like, suscríbete y cuéntame desde dónde me escuchas, hermano. Estas historias de la carretera necesitan ser compartidas.